En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 8 días la liturgia nos invitaba a irnos con Jesús al desierto, a probar nuestra voluntad, a dejarnos tentar. Y evitar la tentación no es dejar de caer en ella. Evitar la tentación no es alejarnos de ella. Evitar la tentación es estar con la tentación pero sin caer en ella. Profe, qué pena. La persona que tiene por allá el micrófono abierto es que se escucha un ruido, entonces no nos deja escuchar bien lo que nos estás diciendo. Gracias. Decía que evitar la tentación es estando con ella misma. Ejemplo, alguien que le gusta mucho el licor, ¿de qué le sirve evitar la tentación cuando no está cerca de un bar? Entre al bar, allá es donde evita la tentación. Es allá donde tiene que probar. En medio de tanto licor decir no, no. Pero es muy fácil decir no cuando no lo tengo. Y hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos invita a ir con Jesús y dejarnos transfigurar. La palabra transfiguración significa transformar, hacer un cambio, dejarnos renovar, irnos entrando en ese itinerario de vida cristiana. No únicamente ahora que estamos en Cuaresma, siempre, siempre. Y vamos a escuchar de que Pedro dice que bien se está acá. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no comprendamos ese qué bien se está acá como entrar en una zona de confort. Entendamos eso como qué rico es estar al lado de Jesús. Qué rico es estar contigo. Que nada ni nadie nos separe de estar en la presencia de Jesús. Y miren que él dice, hagamos 3 tiendas. En otras traducciones, 3 chozas. Para ti, Moisés y Elías, ¿qué importa que para nosotros no la haya? Pero con el hecho de sentirte que estás allí, nos sobra y nos basta todo. Esa es la transfiguración. Dejar que nuestra vida haga un trueque, un cambio. Un cambio para que logre agradar a Dios. Y esa transfiguración también nos representa de predegustar desde aquí de la tierra ese cielo. El cielo que ha sido declarado y que ha sido prometido para nosotros. Así como la tierra prometida para el pueblo de Israel, que fue Canaán, esa tierra prometida para nosotros es el cielo. Pero para contemplarlo, nos tenemos que dejar, primero, invitar por Jesús. Segundo, responder a esa invitación. Y tercero, dejarnos moldear
y transfigurar. Que esta segunda semana de Cuaresma sea eso, mi método de oración. Aceptar la invitación de Jesús, seguirlo y transformarme. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hace 8 días entonces estábamos hablando ¿de qué? ¿Quién me quiere recordar? Recuerden no tener el cuaderno de cada 8. Aide. Estuvimos hablando de unos aspectos fundamentales de la celebración litúrgica, que son la escucha de la palabra, la fracción del pan y compartir en comunidad. Exacto. Muy bien. Pero entonces el tema de hace 8 días, ¿cuál fue? Que estamos en la introducción de la liturgia todavía, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Hoy vamos a mirar el tema de ¿quiénes celebran la liturgia? ¿Quiénes celebran la liturgia? ¿Quiénes celebran? O los actores de la liturgia, también podríamos denominarlo. Los actores de la liturgia o quienes celebran la liturgia. Parto de esta pregunta. ¿Quiénes consideran ustedes sean los actores principales de la liturgia? Mariluz, ¿qué diría? Profe, pues yo diría que nosotros mismos los creyentes. Bien. Maristela, ¿qué dice? Digo que somos Jesús, el sacerdote y la comunidad. Bien. Obed, ¿qué dice? Yo también apoyo lo que dice Maristela, que es el Señor, el sacerdote y todos los ministros que están en el altar y los fieles. Bueno. Carolina. Sí, profe, el sacerdote y pues los laicos, el pueblo de Dios. Y Jesús, pues Jesús como centro de la liturgia. Bueno. ¿Qué diría Dianita? Todos los que están celebrando. Bueno, Aide, ¿qué dice? Gracias. Pues yo digo que el actor principal de la liturgia es Jesús. Bien. Gloria Gómez. Profe, yo creo que todos para mí son como indispensables, el uno sin el otro no se puede como dar. Entonces, yo creo que para mí todos son principales. Bien. Elizabeth Arias Reyes. Yo, profe. Claro. Pero como digo por ahí que Isabel alias, yo soy Reyes. Yo dije Elizabeth alias Reyes. ¿Quién es el autor de la liturgia? Eso es lo que usted está preguntando. Sí, señora. Jesús es el centro total de la liturgia. Recuerden que todo lo que digamos es válido, ¿cierto? Pero
los actores principales de la liturgia, o el actor principal de la liturgia, es la Santísima Trinidad. ¿Sí? La Santísima Trinidad. Miren que la liturgia toda ella gira en torno ¿a quién? A la Trinidad. ¿Cómo iniciamos la liturgia? Invocando la Trinidad. Después voy a citar el ejemplo en la Eucaristía. Ustedes me dijeron que ya vieron sacramentos. Ustedes deben tener muy fresco este tema. La Eucaristía toda ella, Obed, ¿es trinitaria? Sí, no, ¿por qué? Sí, es trinitaria, porque desde el momento de santiguarnos ya nos adentramos en la bendición de Padre y Espíritu Santo. Bien. En todos los momentos litúrgicos. Toda la liturgia ella gira en torno a la Trinidad. ¿Sí? De hecho, miren, en la Eucaristía hay un saludo trinitario. ¿Cuál es, Maristela? Un saludo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profe, nos reunimos en el nombre, nos reunimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué diría Mariluz? ¿Está de acuerdo con las dos anteriores? Profe, siempre que cuando uno empieza la liturgia, el Padre siempre dice, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una invocación. Invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aunque Él diga nos reunimos. Pero hay un saludo trinitario después de esta invocación. Y es, nos reunimos en la gracia del Padre, en la comunión del Espíritu y de Jesucristo. Es decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. ¿Y qué decimos? Y con tu Espíritu. ¿Sí ven? Ese es un saludo trinitario. ¿Sí? Que desafortunadamente muchas veces no le ponemos atención. Dentro de la liturgia hay que saber diferenciar un saludo litúrgico a un saludo social. ¿Me hago entender? Dentro de la liturgia hay que saber diferenciar un saludo litúrgico y un saludo social. ¿Cuál es el saludo litúrgico, Aiden? El profe me corchó. Bien. Diana, ¿cuál cree usted que es el saludo? No. La acabé de decir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con ustedes. Ese es el saludo litúrgico o un saludo trinitario. ¿Y cuál será el saludo social dentro de la liturgia? El momento... El Padre entra y saluda a la primero nos reunimos. No. Ah, no. El saludo social es en el momento de la misa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pero litúrgicamente el orden es, primero, el saludo litúrgico o el saludo social. ¿Qué creen ustedes? El saludo social es el primero que hace el Padre. Buenas tardes, y empieza. Bien, pero ¿ese sería lo conveniente? No. No. Lo conveniente es primero invocar, es decir, se terminó el canto de entrada y que el sacerdote inicie, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de eso, el saludo trinitario o el saludo litúrgico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con ustedes y con tu Espíritu. Y ahora sí, buenas noches. Sean bienvenidos a esta celebración y la intención es esta.
Pero a veces escuchamos, por eso María Estela respondió, porque así es cierto. Muchas veces los padres, esto no es ningún pecado, pues es cierto, empiezan primero, buenas noches, la misa la celebramos por el eterno descanso de fulanito, y ya empieza con lo litúrgico. Pero la liturgia pide eso. Claro hasta acá. Entonces, los actores principales de la liturgia es la Santísima Trinidad, porque toda la liturgia ella es trinitaria. Vamos a ir identificando eso. Entonces, primero, invocación de la Trinidad. Cuando nos dicen nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Segundo, el saludo trinitario, que ya les acabo de decir. Luego, si es dominicalmente hablando, viene lo que es la profesión de fe, el credo. Y el credo es trinitario. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu. Y por último, en la Iglesia, pero trinitario. En el momento de la consagración, ¿hay presencia trinitaria? Sí. Cuando el sacerdote dice, te pedimos Señor que envíes te pedimos Padre, Dios, que envíes tu Espíritu sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la Trinidad. En la doxología hay Trinidad. Sí. Sí. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, profe, además tú en la clase de eclesiología nos habías mencionado, porque tú nos diste eclesiología, que en la parte de la liturgia se mencionaba 13 veces la Santísima Trinidad en toda la liturgia. Exacto. Eso lo recuerdo porque tú nos lo enseñaste en clase de eclesiología. Muy bien, vea qué interesante. Entonces miren que estamos refrescando memoria. Gracias, Mariluz. Entonces miren, y al final, ¿cómo nos despide el sacerdote? Exacto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces miren que los actores principales, es decir, toda la liturgia es trinitaria. Trinitaria. Vamos a mirar por qué. Entonces, ¿quién es la Trinidad? Vamos a definir uno a uno. Entonces, los actores principales van a ser, o va a ser la Trinidad. El Padre. ¿Por qué el Padre? Porque Dios es el que nos acoge. ¿Sí? Dios acoge a todos sus hijos. Por eso dice, nos reunimos. ¿Quién nos va a reunir? El Padre. Dios acoge dentro de la liturgia a todos los fieles. ¿Sí? Nos va a acoger a todos. El Hijo, ¿qué va a cumplir o cuál es la función de Jesús como Hijo dentro de la liturgia? Es el que nos convoca. El que nos convoca a participar. Miren que dice el Evangelio que dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo nos convoca. ¿Y nos convoca para qué? Para que seamos ¿qué? Acogidos por su Padre. Nos convoca para que nos reunamos en torno a un mismo ser, que es la liturgia. A un mismo ser que es Dios. ¿Y cuál es la función del Espíritu? El Espíritu Santo va a unificarnos, nos va a dar la unidad. ¿Sí? Por eso dice en el saludo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La comunión nos unifica. Hace posible que haya esa identidad cristiana y hace posible de que no haya inclusión. Por eso todos nosotros dentro de la liturgia no somos unos desconocidos.
todos nosotros dentro de la liturgia somos una misma familia, una misma comunidad. Voy a lanzar la siguiente pregunta. Atentos. Dijo Judas que al que yo bese ese es, aquí al que yo pregunte ese es, ¿cierto? Bueno. Gloria Gómez. Ay, pero ¿por qué a mí? Bueno, a ver, Gloria. ¿Cómo inicia usted la oración que Jesucristo nos enseñó? ¿Cómo la inicia? Diciendo Padre nuestro. Bien. Carolina, ¿usted qué dice? ¿Cómo la inicia usted? Sí, profe, igual, Padre nuestro. Aide, ¿qué dice usted? Padre nuestro, que Diana estás en el Cadavid, ¿qué cielo. dice usted? Padre nuestro, Eso. Usted hizo como que es obvio, ¿cierto? Pero miren qué interesante. Todos la iniciamos de la misma manera. Ninguno dice Padre mío que estás en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro es porque estoy acogiendo al otro como mi hermano. Pero ahí viene la disyuntiva de la cosa. Digo en la iglesia Padre nuestro, pero no veo al otro como mi hermano. No lo siento como tal, lo veo como uno desconocido. No tiendo la mano cuando mi hermano, hijo del Padre que acabé de invocar, está necesitando. ¿Ve? Entonces, ese es el sentido de la liturgia. El Espíritu Santo es el que nos unifica y nos hace uno con el otro. Diana Cadaví, por favor, va a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del 20 en adelante. Yo le digo stop. capítulo 17, del 1 al 20. No, del 20 en adelante. 17, 20 en adelante. Y vamos a escuchar esto, me parece tan bello. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Muy bien, gracias. Uh-huh. Vea qué interesante. Y me gustó lo que hizo Diana. Diana le colocó énfasis ¿a dónde? Al uno. Uno. ¿Sí ve? Muy bien, Diana, gracias por eso. Uno. Que todos sean uno. Así como usted y yo somos uno, ellos también lo sean. Eso es lo que hace la liturgia. Hacernos uno con Cristo. Quiero que eso quede claro, muchachos. Cuando yo voy y celebro la liturgia, humanamente soy yo, pero divina y eclesialmente
somos todos. Y entonces la persona que está sentada a mi lado ya no se va a convertir en un extraño. Porque nadie es extraño para Dios. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Profe. Bien. Profe, qué pena. Me repite, porfa, humanamente soy yo. Humanamente, cuando yo acelero, soy yo mismo, yo, ¿cierto? Humanamente. Voy a la iglesia, perdón, al templo, voy, me arrodillo, me siento, pero soy yo. No pierdo mi identidad. Pero eclesial y litúrgicamente me convierto en comunidad. La persona que está sentada a mi lado no se convierte en un extraño. No deberíamos verlo así. ¿Sí? No deberíamos verlo así. También la Trinidad es... Sí, Carolina. Ay, profe, me disculpa, ¿me regala de nuevo la cita? Juan 17, 20 y siguientes. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto. ¿Por qué entonces el Padre es el que convoca? Porque de Él sale todo don perfecto. Porque Él es el origen de todo don perfecto. Miren, dentro de la liturgia, el don perfecto sale de Dios. ¿Sí? Sale de Dios. Porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Todo es teocéntrico, es decir, gira en torno a la persona de Dios. La liturgia, ella, decíamos hace 15 días, es cristocéntrica, porque Cristo es la liturgia misma. Pero la liturgia es para rendir culto a Dios, porque Él es el origen de todo don perfecto. Jesucristo, porque es el que nos convoca, porque el que convoca es el que acoge, y el que convoca, litúrgicamente hablando, es el sacerdote. Cristo convoca porque es sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Alguien que me busque, por favor, Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Profe, la tengo. Dale, Mariluz. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vuelva a leerla, por favor. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está, ¿cierto? Mateo 18, 20. Convoca. Y el sumo sacerdote está allí, en esa liturgia. Por ejemplo, miren, el sacerdote en una parroquia sale y mira a dos personas o tres y no dice, no, hay tan poquita gente, hoy no va a celebrar misa. ¿Eso hace? No. No. Donde hay dos o tres, ahí está. Donde haya comunidad y haya sagrario, está el sacerdote. Así haya uno solo. Miren la historia del padre San Juan María Vianney. Empezó a celebrar la misa con, dice la historia, con el bobo del pueblo. ¿Cierto? Con el bobo del pueblo. Porque él decía,
Donde hay sagrario y haya un fiel, ahí debe estar el sacerdote. Jesús también nos convoca, porque Él está donde están sus hijos, sus fieles, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y ahora el Espíritu Santo nos decía ahora que es el que unifica. ¿Y por qué unifica el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que santifica. El que santifica. Alguien que me busque, por favor, Hechos 2, 1, 4. Hechos 2, 1, 4. Si yo la vuelvo a tener, hay problema. No, hágale. Hechos 2, 1, 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Ve? Hubo una unidad, es decir, todos hablaron el mismo idioma. La liturgia, ella, nos convoca a hablar el mismo idioma. Por eso yo, recuerden, en la primera clase les decía la diferencia entre una liturgia universal. ¿Se acuerdan? Una oración universal y una oración, ¿qué? Particular. ¿Sí? La oración universal, la liturgia toda, que me une a la Iglesia católica, que me une a la Iglesia toda ella. Y por eso en el credo, en la cuarta parte del credo decimos, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Quién hace posible esto? La acción del Espíritu Santo. Ese es el que nos unifica y nos santifica. Nadie debe estar excluido. Corroboro, actor o actores principales de la liturgia, la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obed, feliz tarde. Profe, lo último, sí, es que ahí estuvo el detalle. Cuando usted inició nos puso quiénes celebran. Entonces, como usted nos había indicado que no es el sacerdote, sino todos los fieles en conjunto con el que celebramos. La pregunta estaba en quiénes celebran. Ya, sí. Gracias. Muy Feliz bien. tarde. Con gusto. Ahora vamos a mirar los actores secundarios. Tenemos actores principales, que es la Santísima Trinidad. Vamos a mirar los actores secundarios. ¿Cuáles son los actores secundarios? 2. Los ministros y los fieles laicos bautizados. Los ministros y los fieles laicos. Vamos a mirar entonces cuál es la función de los ministros. En orden jerárquico, recuerden que los ministros son, en primer grado, el obispo, en segundo grado, el presbítero, y en tercer grado, el diácono. ¿Sí? El diácono. Primer grado, el obispo, segundo, el presbítero, y en tercer grado, el diácono. ¿Cuál es la función del obispo dentro de la liturgia? Presidir la comunidad
con el fin de enseñar, santificar y gobernar o regir. Esa es la función del obispo dentro de la celebración. Dice que enseña, santifica y regir. Enseña porque es maestro. Miren que por lo regular ustedes ven que los obispos presiden desde la sede. La sede es denominada la cátedra, ¿sí? Desde donde se enseña, desde donde se transmite algo. El obispo después dice que santifica porque es el pastor ¿de qué? De la iglesia. Por eso tiene el sentido de santificarnos. El pastor de su iglesia particular. Y en última instancia rige porque gobierna, porque él es el que está al frente de esa porción de iglesia. Está al frente de esa iglesia que le han encomendado, el Papa, el obispo. Por eso ustedes ven que el obispo dentro de una celebración litúrgica tiene todos sus arreos episcopales. Predica con el báculo. Tiene el pectoral frente a los ornamentos. ¿Sí? Y entonces está en tónica de cumplir su función dentro de la celebración. ¿Cuál es la función del sacerdote dentro de la liturgia? La función del sacerdote es celebrar el culto divino. Celebrar el culto divino y administrar los sacramentos. Y fuera de ello, tiene otra función y es también santificar el pueblo de Dios. Pero como un cooperador, quien tiene la potestad, o por así decirlo, la plenitud de santificar al pueblo. El obispo. El obispo, ¿cierto? El sacerdote en cada comunidad parroquial es la representación del obispo en esta comunidad. Y en nombre del obispo ha sido enviado. Y entonces, como ha sido ordenado por el padre, también tiene la facultad, por eso se dice, de cooperar con santificar al pueblo. ¿Y cuál es la función del diácono dentro de la celebración, Diana? Bueno, y la parte pastoral. Por eso, la del sacerdote es también, por eso decíamos, administrar los sacramentos. Y está delegado para administrar la pastoral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el obispo, al ser el que gobierna, no se le facilita estar en todas las comunidades estando al frente de. Bien. La función del diácono dentro de la celebración es servir. ¿Sí? Es servir. ¿Servir a quién? Al obispo y al sacerdote. ¿Sí? Servir al obispo y al sacerdote. Y así como el obispo y el sacerdote santifican al pueblo o a la comunidad, ¿cuál será la función también dentro de la comunidad del diácono? Servir a la comunidad, estar al servicio de la caridad, ¿sí? Al servicio de la caridad. Cuando ustedes logran o cuando ustedes han estado presenciando una celebración litúrgica,
donde estén cada uno en su posición, van a ver la función. Cuando el obispo está dentro de la celebración, ¿quién santifica al pueblo? El obispo, no el párroco, ni el sacerdote. Cuando hay un diácono con el sacerdote celebrando la liturgia, ¿quién bendice al pueblo? El sacerdote. Y cuando está solo el diácono, sin el sacerdote y sin nadie, ¿quién bendice al pueblo? El diácono. Cada uno entonces va cumpliendo su función dentro de la celebración. Y en tercera instancia tenemos a los laicos bautizados. ¿Cuál es la función de nosotros dentro de la celebración? La función de nosotros dentro de la celebración es alabar y bendecir a Dios. ¿Sí? Alabar y bendecir o glorificar a Dios. La asamblea litúrgica, es decir, nosotros los fieles, somos los que le damos la mayor expresión a lo que la iglesia va a celebrar. ¿Sí? La asamblea litúrgica, mayor expresión de lo que la iglesia es en sí y de lo que va a celebrar. Por eso yo decía ahora, donde hay un fiel y haya sagrario, está el sacerdote. La comunidad no es sin el sacerdote y el sacerdote no es sin la comunidad. Por eso nosotros avivamos la celebración litúrgica. ¿Cuál es la función, repito, de nosotros? Glorificar a Dios. Avivar la celebración litúrgica. En pocas palabras, darle sentido. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Se le da sentido a la celebración litúrgica no por la masificación de gente, sino por la manera espiritual con la que la vivimos y la celebramos. ¿Cuánta gente se emociona mucho porque ven los templos llenísimos? ¡Ay, qué gentío, qué rico, miren, que no sé qué! Eso anima, sí, pero la liturgia la embellece la manera de celebrar y vivirla. Ahí está nuestra función de. Recuerden que desde el Antiguo Testamento la liturgia era como el centro de la vida de los israelitas. Miren que de hecho ellos tenían unas fiestas muy importantes. Nos lo va a decir Éxodo, el libro del Éxodo. La fiesta de las tiendas, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las cosechas, ¿cierto? Todo eso giraba en torno para agradar, bendecir y glorificar a Dios. De allí la máxima expresión del tercer mandamiento, ¿sí? Santificar las fiestas. ¿Qué es lo que hace el fiel? Santificar la fiesta. Hacerla, por así decirlo, santa, de la manera como la celebremos, como vaya dispuesto a vivirla y celebrarla. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Esto nos tiene que ir abriendo un gran panorama, o como diría, un gran abanico de cómo me estoy yo preparando para celebrar la liturgia. ¿Cómo estoy yo dispuesto a vivirla? Miren que hace 8 días yo les decía que en la liturgia había que conocerla, vivirla y celebrarla. ¿Sí? Eso les decía yo hace 8 días.
La liturgia hay que conocerla. Porque si no la conozco, voy por ir. Y yo les decía que no nos podíamos convertir en unos legalistas. ¿Usted por qué va a misa? Porque hay que cumplir el tercer mandamiento. Legalista. No. Quien desconoce la liturgia, desconoce a Cristo. Yo me atrevo a sostener lo que decía por allá San Jerónimo acerca de la Sagrada Escritura, ¿se acuerdan? San Jerónimo decía, quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Cristo. Yo digo que el que desconoce la liturgia, desconoce la iglesia, porque va solamente por ir, a llenar solamente templos. Cuando yo conozco la liturgia, la celebro, la vivo. La vivo y entonces por eso voy a la Eucaristía, voy a la liturgia con disposición, sin cronómetros, sin mirar la intensidad o la demora en la que se está oficiando, sin mirar el ministro. Voy y la celebro, voy y la vivo a plenitud, porque estoy conociendo la máxima expresión de la iglesia. Y cuando conozco y la vivo, procedo a celebrarla, a irradiar, a contagiar a otros de lo que se están perdiendo. Vea que el encuentro entre Jesús y la samaritana nos ejemplifican eso. La samaritana desconocía la presencia de Jesús. En el momento en que entablaron ese diálogo, solamente lo vio como un simple samaritano, como un simple judío, como un simple profeta. Pero a la medida en que se iba compenetrando en ese diálogo con Cristo, empezó a descubrirlo. Y le entró como cierta emoción, que empezó a sentir esa necesidad de él. Y cuando ya supo a plenitud que él era Jesús, nos cuenta el relato que se va al pueblo, celebra la alegría diciéndole a los demás, vengan a ver a uno que me ha dicho todo. Aunque ella dice, ¿será acaso él el Mesías? Ya había un convencimiento en ella. Eso es vivir, conocer y celebrar. Pero muchas veces ustedes y yo nos quedamos en el primero, en el conocimiento. Y entonces nos vamos quedando en la adquisición de saberes. Recuerde que existe el término el saber y el saber hacer. Y por último, el querer hacer. Saber, conocimiento. Saber hacer, vivirlo. Querer hacer, celebrarlo. De ahí parte nuestro deseo inefable de estar en torno a la presencia de Cristo. En torno de ir a vivir la liturgia, muchachos. Y liturgia no es rezar únicamente la liturgia de las horas en mi casa, que de pronto muchos de ustedes lo hacen cuando veamos la próxima clase o más adelantico la liturgia de las horas. Vamos a entrar un poquito en eso, para los que pronto la rezan con fe. No. Conocer la liturgia no es únicamente, repito, saber cuándo se hace, en qué tiempo litúrgico estamos, qué ornamento se coloca en este, qué ornamento se coloca en aquel, en qué ciclo estamos. No.
traslademos, démosle un sentido más amplio a la liturgia, y es vivirla. Vivirla. Y cuando yo vivo a plenitud, me lo vivo, me lo gozo, me lo disfruto. Y eso es lo que traducimos como celebración. Vengan, vengan a ver a alguien que me ha dicho esto, esto, esto y esto y esto. ¿Acaso será? Se emocionó tanto. Miren que el Evangelio de hace 15 días, sexto domingo del tiempo ordinario, como terminábamos, nos hablaba del leproso que fue curado. Y Jesús le dijo, no lo cuentes a nadie. Y fue como que si le hubiera dicho, hey, vaya, diga rápido, vaya pues. Va pues, papito, diga que fui yo. ¿Por qué? Porque éste divulga, porque éste cuenta, porque la experiencia de Jesús no se puede acallar, no se puede silenciar. Él tuvo, este joven, este leproso tuvo consigo la liturgia misma, a Cristo. La vivió y la celebró. Conoció la liturgia, es decir, conoció a Cristo. Vivió la liturgia, es decir, vivió la compasión de Jesús, la cercanía, el amor de Jesús para con él. Quiero curarte. Y celebró la liturgia cuando dijo, me ha curado. He quedado sano gracias a él. Esa es la liturgia. Eso es lo que nosotros como actores de la liturgia debemos hacer en el momento de irla a vivir, a celebrarla. No ser parsimónicos. Una parsimonia ahí, unos entes únicamente allí, no. Como dice la canción, que se te note, que se te note. ¿Claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Profe, por eso la liturgia es el querigma. La liturgia se podría es el decir. anuncio gozoso. No. A ver, el querigma, el anuncio gozoso es la palabra de Dios, la experiencia de Jesús, ¿cierto? La experiencia que he tenido de Dios es el querigma, el anuncio gozoso del primer anuncio que se me ha agudizado, que se me ha dado. Pero para poder llegar a este punto que Carolina dice, debo pasar por el querigma. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacerle como una manera más clara o más sencilla para que me logren, para hacerme entender. Ustedes están aquí en esta clase porque quieren aprender. Y luego del aprendizaje viene lo que es ¿qué? ¿Viene qué? La práctica. La vivencia. La práctica, exacto, la vivencia. Y después de la vivencia viene el afianza. ¿Viene qué? La celebración. Exacto, la vivencia. Se me fue la paloma. No para el campo. Celebración de Ana, sí, gracias, ¿cierto? ¿Qué podríamos denominarlo en este momento? Ustedes están escuchando el querigma, el anuncio de qué es liturgia, cómo vivir la liturgia. Luego la práctica, ya colocar en su vida esto. Yo hacía primero esto, ahora ya no lo hago. Yo pensaba que esto era así, ya no lo voy a pensar. ¿Cierto? Y luego viene el decorar la liturgia, celebrarla. Por ejemplo, yo antes pensaba que ir a misa era una simple prescripción o un simple cumplimiento. Y entonces por eso no me importaba
llegar 10 minutos tarde. ¿Cierto? Bien. Pero como ya tuvieron el anuncio del querigma, en el buen sentido de la palabra, como para ejemplificar esto, pues, no, ya me está diciendo el profesor, o ya tengo un conocimiento de que la liturgia no es un simple cumplimiento. La liturgia es para mí, o va a ser para mi vida cristiana, por así decirlo, algo que me va a ayudar a entrar en ese conocimiento y en esa plenitud con Dios y la iglesia. Entonces ya voy sacando ese chip. Como yo ya sé que la liturgia es más importante, tiene un grado de importancia más al que yo le daba, entonces yo ya voy a empezar ¿a qué? A ir puntual. A llegar antes de tiempo. No solo puntual, sino que uno empieza a hacerlo más a menudo. Epa. Luego entonces ya conforme a lo que me han dicho, yo salía de misa como normal, gracias a Dios, ya cumplí, pero vamos para hacer otras actividades. No, celebrarlo es salir con ese gozo de que mi vida durante esta semana va a ser un fiel reflejo de lo que acabé de escuchar allí. ¿Sí? Eso es. No sé si así con este ejemplito le queda más claro a Carolina. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno. Ahora, dentro de estos quienes celebran o de los actores de la liturgia, vamos a ver cómo debemos tener una disposición nosotros dentro de la celebración. ¿Sí? ¿Qué disposición debemos tener allí? Como asamblea litúrgica, en primera instancia, debemos de participar de una manera activa, ¿sí? De una manera activa. Les voy a leer algo que nos va a decir la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, numeral 14. ¿Quién tiene el Concilio Vaticano ahí? Nadie. Bueno. Entonces, la Sacrosanctum Concilium, en el numeral 14, nos va a decir lo siguiente. Pongan atención. Y de ahí vamos a deducir o a extraer lo que dice cómo debo participar yo dentro de la celebración. Dice, se titula precisamente Participación de los fieles. La Sacrosanctum Concilium, numeral 14. La titula, repito, precisamente la participación de los fieles. ¿Qué nos dice entonces la Constitución? La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación activa, plena y consciente. ¿Cómo debo participar yo de la liturgia? Activa, plena y consciente. Activa, plena y consciente. Exacto. Activa, plena y consciente. Miren que no lo estoy diciendo yo. Lo dice una parte del magisterio de la iglesia.
Continúa la lectura diciendo: participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Diana. Esto está tan bonito que repetirlo, por favor. Claro que sí. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. ¿Ve? Ay, qué pereza ir a misa, o la gente va allá y entonces empieza con ese adormecimiento. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento o porque han visto que participar de la liturgia es una obligación y no una necesidad. ¿Cómo es participar activamente? Activamente es estar atento a todo lo que yo debo de responder. ¿En qué momento debo de participar de la manera o de las disposiciones corpóreas? ¿Sí? Recuerden cuando yo les enseñé Cristología. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba en Cristología y que hablábamos del tema de los evangelios? Hablábamos de la simbología apocalíptica. ¿Se acuerdan? Y yo les hablaba de 5. Del orden cósmico, orden zoomorfo, orden aritmético, orden cromático y orden antropológico. Y en el orden antropológico decíamos que eran las posturas del cuerpo. ¿Qué significaba dentro de la celebración o dentro de la Sagrada Escritura estar de pie, estar sentado, estar de rodillas, estar postrados? La imposición de manos. Aquí volvemos a tocar eso. Miren qué interesante cómo este proceso de formación nos va llevando como una secuencia de lo que ya hemos vivido. Un tema, una materia nos va llevando a entrarnos en la otra. Y así recordamos. La participación, reitero, activa es estar yo dispuesto en cuándo me debo sentar, cuándo me debo arrodillar, cuándo debo estar de pie, cuándo debo aplaudir, cuándo debo. Activa, cuándo debo responder. Qué interesante, ustedes han notado que la liturgia es un diálogo. Podríamos denominar eso. La liturgia es un diálogo entre Cristo y el pueblo. ¿Por qué un diálogo? Porque el que preside, que es Cristo en la persona del sacerdote, me invita a algo. Por ejemplo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, responde el pueblo. Luego el sacerdote dice, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es un diálogo. Y ahí es donde yo debo participar activamente.
Segundo, dice la Sacrosanctum Concilium, participar plenamente. Cuando hablamos de participar plenamente, es desde el inicio hasta el final. ¿Cuánta gente en los avisos parroquiales se retira? O comulga y se va. No hay una plenitud. Plenamente es estar con los 5 sentidos y no con distractores. Yo no sé si alguna vez les conté esta breve parábola, pero para poder ejemplificar mejor esta segunda participación, la voy a hacer. Cierto día va un peregrino o un fiel al confesionario y entonces le dice al sacerdote: perdóneme, padre, porque es que no viví bien la misa. Y entonces él le dice: ¿por qué? Me dijo: no, es que la señora que yo tenía al lado habló mucho. Esos cantos me perturbaban. Esa muchacha que llegó mal vestida me perturbó. Ese niño, no fue posible. Y entonces el sacerdote, recuerden que después de la confesión hay una penitencia, y le dijo: bueno, ahora, antes de darte la absolución, vas a tomar un vaso de agua y vas a dar varias vueltas por el templo sin dejar regar una gota de agua. Y así fue, estaban en plena misa también. Y el joven se dedicó a caminar las veces que el padre le dijo por el templo sin regar una gota de agua. Y entonces le dijo: ¿cuántas gotas de agua se regaron? Dijo: ninguna, padre, ninguna. Y dijo: ¿y por qué? Porque es que yo estaba muy concentrado mirando para que ninguna gota se cayera, para que el agua no se derramara. Y dijo el padre: muy bien, esa es la Eucaristía. Usted debe estar concentrado en lo esencial para evitar que se le riegue lo que contiene adentro, que es la liturgia. Y entonces dijo: pero estábamos en misa y usted se dio cuenta de la señora, no vi a nadie, padre, porque estaba ahí únicamente con ese vaso. Ahí está. Esa es la celebración. Eso es participar a plenitud, sin dejar que nadie me perturbe, sin dejar que los ruidos exteriores que a veces se hacen inevitables no me perturben. Eso es la participación activa. Y por último, participación consciente. ¿A qué apunta esa participación consciente? Es que yo tenga la plena seguridad de lo que estoy celebrando. Por eso, cuando vamos a comulgar, se nos exige de que haya una plena conciencia de lo que usted va a recibir. Consciente de que lo que usted va a celebrar va a servir para santificación de su alma. Consciente de que lo que usted va a celebrar es porque usted está de acuerdo con ello. ¿Por qué un hermano separado no va a nuestra iglesia católica? Porque él no es consciente de ello. Él no se va a ir allá a celebrar algo en lo que él no cree, en lo que él no practica. La conciencia va a eso, a ser conscientes que lo que yo estoy presenciando, celebrando y viviendo es real. Es dogma de fe. Recuerden que el dogma de fe es lo que no hay error. A eso apunta esa conciencia. Voy a comulgar, repito. Antes de ir a comulgar, soy consciente de la divinidad que.
No sé si ustedes vieron por ahí esta semana, por estas redes sociales, un sacerdote que terminó llorando por una irreverencia que hicieron sobre la Eucaristía. Creo que fue en México, si mal no estoy. En plena misa. No sé, que de hecho dijo, a partir de hoy, en este templo se comulga en la boca y de rodillas. Y lloraba. Tal vez dio la comunión como está mandando ahora por los protocolos de bioseguridad, tal vez dio la comunión en la mano y tal vez algún fiel hizo alguna irreverencia, quién sabe. Y dijo, a partir de hoy en este templo, repito, se comulga de rodillas y en la boca. Le dolió tanto porque él es consciente de lo que se encierra en la Eucaristía. Nada más y nada menos que la presencia viva y real de Cristo. A eso apunta entonces nuestra participación en la Eucaristía y en la liturgia. Miren, yo ya a partir de hoy, ustedes a partir de hoy ya no pueden volver al templo de la misma manera como iban antes de recibir esta clase. Ya debe haber una conciencia, una debida preparación, una adecuada información, para que después se propague, se dispense la celebración en todos. Claro hasta acá. Vamos a dejar entonces por hoy, ya el tiempo se nos acaba. Vamos a dejar por hoy aquí. Dentro de 8 días vamos a mirar los lugares y los objetos litúrgicos. El tema dentro de 8 días. Lugares y objetos litúrgicos. Y así, ya le doy la palabra. Y así vamos como una continuidad a esto, para que podamos vivir a plena conciencia, activamente, de la liturgia. Mariluz. ¿Cuándo nos vas a hablar de las posiciones litúrgicas? De las posiciones litúrgicas, cuando hablemos ahorita, entre 8 días, que es los lugares y objetos litúrgicos. ¿Listo? Bueno. Profe, Dios lo bendiga. Evaluemos el encuentro de hoy, por favor. ¿Cómo nos pareció? Ay, profe, estuvo enriquecedor al máximo. Al máximo. Excelente, profe. Me hizo esculcar todos los cuadernos de los años pasados. Espera un momentico, Mariluz. Aide está hablando. Porque realmente con todo lo que nos ha enseñado se vive lo que es la liturgia y es ahí donde uno aprende a amarla y a vivirla. Gracias, profe. Muy bien. Mariluz. Profe, excelente. Me hizo sacar todos mis cuadernos de los años pasados buscando todo lo que usted nos estaba diciendo. O sea, me hizo volver a recopilar las huellas, a seguir buscando. Y aquí los tengo todos encima de la mesa, es que abriendo donde usted nos dio clase para buscar todo lo que usted estaba diciendo. ¿Y si encontró alguna cosita? Todo, total. Pero menos las posiciones litúrgicas, porque eso sí lo quisiera saber, porque es nuestro primer encuentro de catequesis. Listo, muy bien. Carolina, ¿qué diría? No, profe, súper. Lo que pasa es que yo siempre me he cuestionado el por qué nos permiten a los laicos vivir tan mal la liturgia. Pues uno dice, ¿por qué no la iglesia hace como una catequesis, cierto, para los laicos que se quieran acercar a las parroquias y vivirla y enseñarle al laico a vivirla de buena, pues de la manera correcta, no de buena manera, de la manera correcta, porque es que la vivimos muy mal. O sea, uno ve que es que la liturgia no la, aparte de que no la valoramos. No la conocemos. No la conocemos. Entonces el desconocimiento es lo que dicen, o sea, por desconocimiento perecerá mi pueblo, o sea. Entonces maravilloso saber todo esto porque claro, sí, lo que dice Mariluz es como recordar uno como todas esas cosas que las va dejando en el subconsciente. Muy bien, gracias. Profe, perdón, lo que dice Carolina es muy cierto. Y yo lo he vivido en carne propia y con mi propia familia. Mi papá llegando
en la Eucaristía, casi como en la liturgia de la palabra. Y aún así le digo yo, papi, recuerde que si llegó tarde, usted no me va a ir a comulgar por estas razones. No hace caso, él va y comulga como si no pasara nada. Y después me pregunta que por qué me enojo, sino que uno le está dando la explicación, le está dando como le decimos nosotros, la catequesis y la explicación de las cosas por qué se dan. Y a él no le parece pues nada, es como cuando el padre está dando su consagración, él está repitiendo exactamente lo que el sacerdote dice. Y soy yo diciéndole, eso no se hace, eso es únicamente el sacerdote. Pero como él ya tiene, él me dice, es que yo ya tengo 80 años y yo ya sé de eso, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Eso, ahí está el problema de el rito tridentino. Tal vez se formó su papá con ese rito tridentino, como la misa era en latín y él tal vez no entendía, entonces iba haciendo otras cosas ajenas a. Profe, o eso de que las personas dicen, no, pero ¿qué importa? Me salté la primera y la segunda lectura, pero llegué para el Evangelio. Pues, eso me pasa a mí con mi esposo, me dice, llegué para el Evangelio, y yo no, o sea, no estuviste en la Eucaristía. La Bueno, Eucaristía es desde el inicio. claro, por eso ahí está a plenitud, ¿cierto? Diana, ¿qué decía? Profe, tiene apagado el micrófono, entonces no escucha. Bueno, Diana. Ahora sí. Sí. Hola. Bueno, a mí me quedó resonando mucho de que en las celebraciones litúrgicas en virtud del bautismo, el pueblo que es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, si nosotros fuéramos conscientes de la dignidad que tenemos natural por ser hijos de Dios, viviríamos plenamente la liturgia como también viviríamos plenamente la vida común y corriente, la vida familiar, social, y no haríamos tantos agravios. Muy bien, es eso. Bueno, gracias. Gracias a usted, Guillermo. Dios lo bendiga. Amén. Profe, mil gracias. Con mucho gusto. Profe, yo creo que con todas estas enseñanzas que usted nos está dando, nos debemos de hacer un compromiso desde ya, de poder, como en las parroquias es desconocido este proceso y el cómo amarla, yo creo que eso debiéramos de hacernos a la idea de hacer el compromiso de que los que están en torno a nosotros, explicarles y enseñarles cuál es la magnitud de esa celebración y cuál es la satisfacción que nos queda de poderla vivir y celebrarla como nos enseña Jesús. Exacto, ¿cierto? Sí, porque profe, es más que nosotros como catequistas, por ejemplo, que yo escuché a mi asesor pastoral diciendo que no importaba que la catequesis hiciera los sábados, que los niños fueran a misa el domingo quien quisiera ir, que para no obligarlos a ir, es que no se trata de obligarlos, sino educarlos en el sacramento, darles a ellos cómo es el testimonio de vida y cómo se manifiesta Jesús en la Eucaristía. O sea, esa parte me ha dolido mucho porque mire que es un referente mío de la iglesia que está diciendo eso, y eso me ha retumbado en mi cabeza, que él diga, es que no es obligatorio que él vaya a misa, que vaya a misa si quiere. O sea, no es si quiere, o sea, es el nacimiento de corazón, es la celebración. Bueno, orar pues como por todo esto para que la iglesia viva pues en unidad según la acción del Espíritu Santo. ¿Listo? Feliz fin de semana, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo encuentro. Gracias, profe, que descanse. Amén. Chao. Gracias a todos.